Voy a empezar haciéndole una pregunta. ¿Quién aquí no sintió alguna vez que entró en una temporada de desesperación? ¿Quién aquí no entró alguna vez en un episodio que usted dijo, listo, ya esto llegó, pero estoy contando los minutos, las horas, los instantes, estoy buscando la forma de que esto se termine ya? Cuando pasamos por ese tipo de episodios, sentimos muchas cosas. Por ejemplo, sentimos temor, pero también podríamos sentir desesperación. Podríamos sentir mucha ansiedad, miedo acerca de lo que viene, de lo incierto. Podríamos llegar a hacer planes, desbaratarlos, pensar en irnos, pensar en quedarnos. Nuestra mente empieza a entrar como en un estado de bucle, en donde viene un disparo de pensamientos y de ideas que nos hacen sentir finalmente atrapados. Queridos hermanos, esa línea de pensamiento fue lo que el Señor me contestó hace unos días cuando leía la Biblia a través de un mensaje y de un verso, que luego de esto se desprendió la prédica que usted en un instante va a escuchar. ¿Qué le parece si empezamos leyendo la Biblia y luego de leerla le digo cómo se llama la palabra de hoy? ¿Está listo para escucharla? Dele un codazo al que tiene a su lado, dígale: ni se le ocurra interrumpirme, o si no, no le gasto nada en la tienda. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 51 verso 1 y 2 dice: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Lea fuerte esa última parte a la cuenta de 3. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Iglesia, la palabra de hoy se llama: en Dios tenemos esperanza. Lo voy a volver a repetir y quiero que alguien levante la mano derecha y lo tome en el nombre de Jesús. Fuerte, 1, 2, 3, dígalo: en Dios tenemos esperanza. Este verso impactó profundamente mi vida, porque el profeta dice: quiero hablarle a aquellos que están necesitando una liberación. Quiero hablarle a aquellos que se sienten atribulados. Quiero hablarle a aquellos que no saben cómo salir de lo que están viviendo. Y toma como referencia la historia de un hombre a la cual lo refiere como una cantera, una roca de la cual todo fue construido, basándose o hablando del mismo Abraham y su esposa Sara. Es decir, es imposible que podamos entender este versículo sin comprender de qué se trata la historia, la forma, el trato de Dios con el padre Abraham. Y entonces yo felicito a todos aquellos que les gusta tomar nota. Usted no se imagina la alegría que siento cuando a veces voy por otras ciudades y otros países y se me acercan personas con sus cuadernos diciéndome: pastor, aquí tengo todas las prédicas de la central. Y me empiezan a mostrar, toman apuntes. Esto es maravilloso porque esto hará que usted no olvide lo que hoy va a aprender. Así que quiero que esté muy atento, porque he establecido esta palabra en 2 partes y cada parte tiene unas subpartes. Créame, yo soy muy claro y voy a esforzarme porque la pantalla me ayude. Empiezo con el primer principio y es este: Abraham creyó a Dios. ¿Por qué la Biblia nos llama a tomarlo como referencia? Porque lo que Dios está diciendo en otras palabras es: así como traté con él, voy a tratar contigo. Así como obré en la vida de él, también voy a obrar en tu vida. Y el primer principio que hallo de la historia de Abraham es que este hombre decide creerle a Dios. Ahora, ¿qué implica creer a Dios? Pues vamos a la Biblia. Dice el versículo número 8 al 10 de Hebreos capítulo 11 lo siguiente. Léalo conmigo. Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba.
Versículo 9, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Verso 10, Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Y en este primer punto quiero hablarle acerca de la obediencia. La credibilidad de Abraham en Dios lo lleva a obedecerle. Otra vez, por cuanto cree en Dios, obedece. En otras palabras, usted no puede decir que cree en Dios si no le obedece. Usted no puede decir, sí, yo creo en que Dios va a obrar, viviendo de una forma distinta a lo que el Señor ha planteado para nosotros. Es más, una evidencia de que yo he decidido caminar en pos de lo que el Señor tiene para mí es empezar a obedecer. Pero obedecer no es fácil. Pregúnteme por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le digo. Porque obedecer cuando todo es fácil es muy sencillo, pero obedecer en medio de la incertidumbre es muy difícil. Y yo leí la Biblia esperando que usted se percatara de ello, pero para efectos de remembranza le voy a volver a poner el versículo. Póngame otra vez Hebreos, por favor, en el versículo número 8, y quiero que detalle esto. Dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país el cual le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Míreme a los ojos y escuche esto. He visto que en medio de las crisis que nosotros vivimos, a Dios le encanta darnos instrucciones, pero no contarnos todos los detalles. Le doy una evidencia bíblica. Empecemos con Abraham. Le dijo, vete. ¿Para dónde? Yo te muestro, vete. Vamos con otro, el mismo Abraham. Le dice Dios, te voy a dar una gran nación, pero van a esclavizarse por 400 años. Le dijo lo que iba a pasar, pero no le dijo a dónde iba a pasar. ¿Recuerdan a José? Le mostró un sueño donde sus hermanos se postraban ante él, pero ni le dijo cuándo ni le dijo dónde. ¿Se acuerdan de David? Viene Samuel y lo unge como rey, pero no sé si usted notó que aunque él fue ungido, Dios no le dijo cuándo lo iba a posicionar en el reino. Pero no nos vamos tan atrás, vámonos más reciente. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo que él iba a volver? Y creemos que Cristo va a volver. Alguien tiene que decirme amén. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y él dijo, yo les voy a dar las señales, pero el día y la hora solo lo conoce mi Padre. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Usted que decidió obedecer a Dios, usted que en este momento dice, pastor, siento que no tengo esperanza, siento que no hay nada humanamente que hacer, siento que estoy perdido, siento que no hallo una salida. Tendrá que reconciliarse con que Dios lo está mandando a obedecer, incluso aunque no estés entendiendo lo que estás viviendo. Tendrás que reconciliarte con que Dios te está diciendo, empieza a dar pasos adelante. Señor, ¿para dónde voy? No te preocupes, avanza, porque en la medida que avances, yo te voy a mostrar lo que en este momento tú no estás viendo. Yo no sé a quién le vine a hablar en esta mañana, pero hoy de parte de Dios te digo, aunque no lo entiendas, obedece. Aunque no lo veas, obedece, porque detrás de ese miedo, detrás de esa dificultad, detrás de ese desierto, alguien verá la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Grítame un fuerte amén, por favor. Obedece. Ahora, y es lo que te quiero mostrar. Escriba por favor 1.1. Abraham fue obediente en el proceso. Otra vez, Abraham fue obediente en el proceso. ¿Qué significa esto? Que conforme Dios le mostraba, él caminaba en la instrucción de Dios. A mí me llama la atención que hay gente desesperada porque quiere que Dios le diga todo ya, y Dios no trabaja así. Señor, ¿será que esto va a volver o no va a volver? Usted avance. Señor, ¿será que me van a decir que sí o me van a decir que no? Usted avance. Señor, ¿será que ese hogar se restaura o no se restaura? Usted avance. Deje de pensar que es usted el que lo va a hacer y vuelva a recordar que es Dios el que va a abrir la puerta. Usted haga lo posible y Dios hace lo imposible. Pero aquí viene algo que me rompió las neuronas. ¿Quieres saberlo? Póngamelo.
en el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Otra vez, dije, en el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Aquí es donde necesito que todo el mundo levante la mano derecha, los 3 dedos y lo haga fuerte. 1, 2, 3. Dios da instrucciones, restricciones y paciencia. Míreme aquí. Cuando toma a Abraham, le dice: vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué es eso? Una instrucción. Pero viene la restricción. Y es cuando dice a ellos: ustedes van a vivir en esta tierra como extranjeros, pero yo se las voy a dar. ¿Cómo? Sí, te voy a dar la tierra. Gracias, Señor, pero vas a ser extranjero. Y no solamente tú, sino también tus hijos, y hasta tu nieto va a vivir aquí como un extranjero. Note que la promesa y el proceso de Dios no solamente estaba incluyendo a Abraham, también estaba incluyendo a Isaac y a Jacob. Y con esto tengo que decirle algo a alguien en este lugar. Usted que ha escuchado promesas de Dios para su vida, yo no sé si esto lo va a alegrar o esto lo va a entristecer, pero cada vez que Dios dice: prometo hacer esto contigo, hay cosas que tú vas a ver y hay cosas que no vas a ver en ti, pero las vas a ver en tus generaciones. Hay cosas que no vas a ver cumplidas en ti, pero las vas a ver en ese niño, en esa niña, en ese joven, en esa jovencita que se está levantando. Alguien tiene que tomar la palabra y decirme un fuerte amén, por favor. Escúcheme, si tus hijos los alcanza la promesa, también los alcanza el proceso. Lo vuelvo a repetir. Si a tus hijos los atrapa la promesa, también los atrapa el proceso. Por eso hay papás aquí diciendo: ¿qué va a pasar con mi muchacho? ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a procesar. ¿Qué va a pasar con mi muchacha? Dios la va a procesar. ¿Y por qué Dios permitió que eso llegara? Porque detrás del proceso siempre hay transformación. Detrás del proceso siempre hay renovación. Hay gente que cuando entra el proceso siente que el proceso los va a matar. Hay gente que cuando entra en lo incierto siente que no hay salida. Pero hoy vengo como atalaya de Dios a decirte: no tienes que ver la salida, solo tienes que ver al Dios que te va a guiar aunque no entiendas nada. Y de ahí, aunque entraste, también saldrás en el nombre de Jesús. Perdóname no darte fecha, perdóname no decirte cuándo, perdóname no decirte dónde, pero vengo de parte de Dios a decirte: Dios te ha prometido, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dime un fuerte amén, por favor. Las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también cambiarán tus generaciones. Lo vuelvo a repetir. Las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también transformarán tus generaciones. Escucha esto. Dios le dice: muévete, no te voy a decir a dónde. Le da una instrucción. Dios le dice: te quedarás en esta tierra aunque no va a ser tuya. Le da una restricción. Pero finalmente le dice: tu esposa va a concebir y te va a dar un hijo, y de ese hijo voy a levantar una gran nación. ¿Sabe qué es eso? Paciencia. Porque Dios no habló y cumplió de manera inmediata. Dios habló, pero dejó un margen de tiempo para que llegara el cumplimiento. Y es lo que muchos de nosotros no hemos entendido en la vida. Por eso nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos en medio del proceso, entonces empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero quiero que escuche esto: Dios te la pone difícil porque quiere desarrollar en ti cosas que en el beneplácito y en la tranquilidad jamás desarrollarías. Lo vuelvo a repetir: Dios te la puso difícil porque en esa dificultad va a desarrollar cosas que en un momento de beneplácito y estabilidad jamás desarrollarías. Déjenme contarles una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se la voy a contar porque es mi prédica. Yo soy padre de 2 preciosos hijos, Jerónimo y Anita. Y ellos nacieron en una etapa de mi vida muy distinta a la que yo crecí. Cuando yo estaba pequeñito, recuerdo que tener un regalo, tener un juguete, tener algunas cosas, era un privilegio que solo en algunos momentos podíamos tener, y no siempre. Por razones económicas, por el trabajo de mi papá, que a veces había y a veces no había. Pero los niños siempre quieren un juguete, siempre quieren algo nuevo. Ahora que mis hijos nacieron, yo he tratado como padre de ser sabio, pero créame, también he sido muy complaciente en muchas áreas con ellos. Por ejemplo, a Jerónimo le apasiona el fútbol profundamente, le encanta el fútbol. Él podría recibir todos los días, vestirse de uniforme de futbolista, recibir muchas pelotas de fútbol. Es lo que más ama, es lo que más le gusta.
Pero tiene un problema, y es que cada vez que va a jugar a la cancha en donde vivimos, le da tan duro que las ha botado, las ha dañado, las ha pinchado. Una vez le di un balonazo contra una reja y el balón llegó desinflado y me decía: papi, yo no sé qué pasó, yo no sé. Y en estos días, hace poco, yo un poco cansado ya de lo mismo, pero con esa cuota de amor decidí comprarle uno de los balones nuevos oficiales de un campeonato. Me costó una buena suma de dinero y le dije: te lo voy a comprar, pero te pido una cosa, cuídalo. Sí, papá, yo lo cuido. Pasaron 3 días, pregúnteme qué pasó. No adivine, pregúnteme. Llegó con el balón vuelto nada. Yo: papi, qué pena. Como Dios te ha bendecido, ¿me podrías comprar otro? Y le dije: te voy a mostrar qué es lo que te voy a comprar. Súbete al carro. Me fui para PriceMart. Entré y le dije: dime cuál es el dulce que más te gusta. Me dijo: la nucita. Le dije: perfecto. Agarré una caja de nucitas y le dije: si usted quiere balón, a partir de hoy va a vender nucitas, va a ahorrar y se compra su balón. Yo no sé usted por qué está aplaudiendo. Él no aplaudió. Él dijo: eso no es justo, tú tienes con qué. Y le dije: tú no necesitas plata ni balón, necesitas una lección de por vida, porque no estás valorando lo que te doy. Entonces te voy a enseñar a valorar lo que tienes, porque un buen padre sabe darle a su hijo no solamente lo que quiere, sino también lo que necesita. Y si hay alguien que sabe discernir a cabalidad la diferencia entre el deseo y el deber, se llama nuestro Padre Celestial. Por eso usted a veces le pide a Dios bendiciones y Dios le da lecciones. Entonces le compré su caja de nucitas y le dije: véndalas. Pero a mí me da pena. Le dije: pena, mijo, pena de robar. Vaya, véndete separadas nucitas. Y Anita me dijo: papá, y yo también quiero vender. Sino que con la gorda tuvimos un problema, porque le compramos una caja de gomas y se estaba comiendo el plante. Y no te las puedes comer. Y me decía: dame plata, yo misma me las vendo. Yo: no es para ti, es para la gente, mija. En estos días ahorró el suficiente dinero y me dijo: papá, ¿me puedes llevar a comprar un balón? Le dije: muestra a ver cuánto tiene. Y esta alegría con la que empezó a sacar todo el dinero que había conseguido. Y le dije: ¿dónde quieres que te lo compre? No hay una tienda. Y nos fuimos a la tienda. Llegué, me estacioné, él iba contento con su dinero. Y antes de comprar le dije: hay algo que te falta hacer. Y me dijo: ¿qué, papá? Le dije: ¿ya sacaste lo que es de Dios? No, ¿cuánto es? Le dije: es tanto. Sacó, lo metió, y cuando guardó en el sobrecito, lo primero que hizo fue, hasta lo firmó y dijo: bendito Dios. Yo me quedé mirándolo, porque son las mismas palabras que yo digo cuando honro a mi Señor. Cuando le doy algo a Dios, digo: bendito Dios, porque recuerdo que el fruto de mi esfuerzo no es mi talento, no es mi capacidad, sino la bendición de Dios. Solo por Dios tenemos la salud para trabajar, solo por Dios tenemos la capacidad, las puertas abiertas para ir. Nunca se olvide de eso. Sacó lo que era del Señor, entramos a la tienda y él entró como un patrón. Dijo: buenas, con la plata ahí. Yo quiero ese balón. Sacaron el balón. ¿Cuánto cuesta? Le dieron la cifra, pero la cifra no era igual a lo que tenía. Cuando él ve, me mira y me dice: papá, ¿no será que Dios me presta? Le dije: no señor, yo le presto, lo de Dios es de Dios. Listo, le presté, compró su balón, se fue feliz. Le dije: ahora me debe 53 nucitas. Vaya, venda el resto para que se ponga al día. Y estos días ha estado vendiendo y me ha estado abonando. Y usted no sabe la alegría que a mí me da. ¿Sabe por qué? Porque hace rato yo pude haberle dado un balón. Hace rato yo pude haberle puesto en las manos ese detalle. ¿Qué es esa cantidad de dinero en este momento para darle una alegría a mi hijo? Pero es que yo sé que una cosa es la alegría que yo le puedo producir acelerándole el proceso, y otra cosa es la alegría que él va a producir saliendo adelante en medio de ese proceso. Hoy vengo a decirte: si nosotros, siendo malos, tratamos de educar a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Mírame a los ojos y escúchame. Él podría darte lo
lo que le estás pidiendo ya. Él podría abrir la puerta ya. Él podría activar la llamada ya. Pero ¿sabes por qué te está metiendo en ese proceso en el que estás orando más, en el que estás dependiendo más, en el que estás buscándolo más? Porque cuando llegue a tus manos te vas a alegrar y vas a decir: Señor, no solamente fue lo que me diste, fue lo que me enseñaste, que hoy me sostiene y hoy me dice: sin Dios mi vida no tiene sentido, porque Él es la esperanza de mi historia. Grítame amén, por favor, si lo crees. Tu obediencia en el proceso, más que darte algo, te va a transformar en alguien mejor. 1.2, escriba por favor. Le dije que esto lo iba a partir en varias partes. 1.2. Abraham no solamente creyó a Dios, sino que Abraham también conoció al Dios de lo imposible. Hebreos 11:11 dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Muchos de nosotros estamos tan afanados en medio de nuestra angustia, que estamos pensando en el cumplimiento y no en el crecimiento. Lo vuelvo a repetir: estamos tan afanados en medio de nuestra angustia que queremos el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Pastor, es que yo vine a la iglesia y yo tomé una palabra que dijo que Dios me iba a sanar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando mi cumplimiento. Y yo escuché una palabra que Dios iba a devolverme en mi hogar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando que Dios me abra puertas para irme a otro país. Yo estoy agarrado de esa palabra. Y note que desviamos nuestra vida y miramos el cumplimiento y no el crecimiento. El cumplimiento es lo que va a pasar afuera, el crecimiento es lo que Dios está haciendo dentro de ti, y eso para Dios es más grande. Porque una bendición puede ir y puede venir, pero tu crecimiento y tu carácter te va a acompañar toda tu vida. Ahora, ¿tenemos riesgos? Claro que los tenemos. Recuerda que la Biblia dice: piensen en Abraham y en Sara, las canteras de las cuales ustedes fueron tomados. Así que nuestro punto de referencia para entender esta palabra definitivamente son ellos dos. De Abraham siempre vimos fe, pero en Sara vimos duda. Recuerdan que de repente, por no llegar la promesa, dice la palabra que Sara se le ocurre la brillante idea de entregarle a su esposo a su esclava llamada Agar, y le dice: pues ten relaciones sexuales con ella y que ella te dé un hijo, y ese hijo va a ser mío, porque pues la esclava es mía. Y nosotros vemos en la palabra que Abraham, ni corto ni perezoso, acepta la oferta. Pero pasa algo bíblicamente, y es que a Dios al parecer eso no le gustó, porque lo que iba a llegar antes se dilató. Cada vez que aceleras la salida de tu crisis con un pecado, lo único que haces es dilatar el cumplimiento de la misma. Lo voy a volver a repetir porque hubo gente que no me entendió. Dije: cada vez que tratas de acelerar la salida de tu crisis con un pecado, lo único que estás haciendo es dilatar el cumplimiento. Y es lo que muchos no han entendido. Sara, escúcheme bien, terminó dilatando la promesa. Dios le iba a cumplir, solo tenía que esperar. Ahora, lo que me llama la atención es que a veces nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra impulsividad, nos aceleramos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos metemos en cosas que Dios no nos mandó a meter. Nos endeudamos con gente que nunca nos debimos endeudar. Pasamos la tarjeta de crédito en cosas que jamás la debimos pasar. Nos metimos a comprar boletos para irnos a un país al que Dios nunca nos mandó. Y hasta decidimos divorciarnos de gente con la que Dios no quería que nos divorciáramos. Y al revés, gente casándose con gente que Dios nunca lo mandó a casarse. ¿Sabe por qué? Porque nos aceleramos, porque andamos corriendo, porque estamos ansiosos, porque queremos resolverlo nosotros. Yo no sé a quién vine a hablarle, pero estoy seguro que a alguien le estoy hablando. Dios te está llamando a conocer al Dios de lo imposible. ¿Cómo lo conoces? Tienes que aprender a esperar en Él. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con toda su fuerza, por favor.
Fui a un centro comercial con mi esposa en estos días y dimos vueltas para poder parquear porque no había parqueadero disponible. Entonces voy por un camino y veo que hay unas bahías disponibles y son las bahías de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De repente yo veo que un carrito se mete rápidamente, pero por ningún lado le vi el emblema de discapacitado al carro, y eso me llamó la atención. Cuando el señor se parquea, se baja como si nada, y yo me quedo mirándolo y automáticamente hace... Pregúnteme qué me dio. Yo, a mí también me estaba doliendo como la columna, como la espalda, porque al lado había otro hueco. Yo dije, ¿será? Y rápidamente el cerebro me recordó un principio, y es que todo lo que tú tratas de resolver pecando no honra a Dios. Lo vuelvo a repetir: todo lo que tú tratas de resolver pecando jamás honrará a Dios. Tú sí te has dado cuenta que ese bucle en el que estás, te han llegado ofertas para pagar, decir, mentir, sobornar, y hasta la cabeza te ha dicho: pues hombre, toda la gente lo hace, ¿usted por qué no lo va a hacer? Pero hoy quiero que escriba esta frase y la guarde en su corazón: tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Otra vez, la puede leer fuerte conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Pastor, es que si yo hago eso así, lo resuelvo ya. Ahí es donde vas a probar qué tan obediente eres a los ojos del Señor. Pero vengo a decirte algo: toma como referencia la historia de Abraham y la historia de Sara. La Biblia dice que ella trató de acelerarlo, pero también dice que Abraham se mantuvo firme en la fe. Y quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Quiero que escuches esto: en medio de tu proceso, Dios te proveerá lo que te haga falta si mantienes tu obediencia y mantienes tu confianza en el Señor. Lo vuelvo a repetir: Abraham no tenía ya la fuerza, el cuerpo de Sara había pasado el tiempo, pero por cuanto mantuvo la fe, mantuvo la obediencia, Dios dijo: te voy a dar lo que te está haciendo falta. Y yo quiero soltar esa palabra sobre alguien en este lugar: esfuérzate en mantener la obediencia, esfuérzate en mantener la confianza, esfuérzate en mantener la fe, y Dios te va a dar justo lo que no tienes para salir de ese problema, para salir de esa crisis y poder decir: pastor, yo no pude, pero Dios sí pudo. Yo no fui capaz, pero Dios sí fue capaz. Alguien dígame amén si lo cree, por favor, en esta preciosa mañana. Ahora, déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra, y es que lo primero que le dije fue que Abraham decidió creerle a Dios. Pero aquí viene lo segundo: Abraham entregó todo por Dios. Otra vez, Abraham obedeció, confió en Dios, pero lo segundo que vemos es que Abraham decidió entregarle todo a Dios. Y ahora quiero que me mire a los ojos y esté muy atento con lo que le voy a hablar. Hijo, ¿puedes venir al piano, porfa? Acompáñame. Escucha esto. En la angustia hay dos estrategias que la palabra hoy te está enseñando. Generalmente en la angustia nosotros no sabemos qué hacer, o nos desesperamos a hacer cosas que nadie nos mandó a hacer. Por eso la palabra hoy nos está diciendo: lo primero que quiero es que aprendas a confiar en mí. La evidencia de que confías en mí es que entiendes que en medio de ese proceso doloroso y difícil voy a hacer tres cosas contigo. Te daré instrucciones, restricciones y paciencia. Otra vez, diga conmigo: en el proceso, vamos, estoy simplemente recapitulando. En el proceso, Dios me dará instrucciones, restricciones y paciencia. Recuerde que las instrucciones son lo que Dios le va mostrando en el camino y no le muestra todo. Las restricciones son justamente esas cosas que usted quiere hacer, pero no puede hacer, que se le pasa por la cabeza, pero no las puede hacer.
Porque Dios le puso la talanquera diciéndole: no es a tu manera, es a la mía. No es en tus fuerzas, es en la mía. Pero lo tercero es paciencia, porque Dios hace milagros, pero no los hace en tu tiempo, los hace en los de Él. Ahora, lo segundo que te estoy mostrando es que no solamente necesitamos confiar, también necesitamos entregar. Y quiero que me mire a los ojos, porque si hay una parte importante de esta palabra es esta. Si hay una parte que quiero que te grabes en el alma y en el corazón, es esta. El milagro llegó a Abraham. Lo que tanto esperaba llegó, su hijo. En medio de la vejez, imagínese la alegría de ver a su esposa cargar a ese hermoso niño, él mirar el hijo de la mujer que tanto amó, la promesa de Dios en sus manos. Pero recuerda que le dije que la palabra se llama: en Dios tenemos esperanza. Porque muchos de nosotros hemos hecho de nuestra bendición nuestra esperanza. Entonces pasa algo más o menos como esto: Señor, yo te he pedido que me devuelvas mi hogar. Dios te devuelve tu hogar. Pero ten mucho cuidado de creer que todo va a funcionar por tu hogar. Señor, dame una provisión económica, bendíceme, dame mi trabajo. Dios te lo da. Pero ten mucho cuidado de creer que tu esperanza, tu seguridad es ese título que te dieron, ese dinero que te llegó, esa puerta que se te abrió, ese contrato que te aprobaron. Ten mucho cuidado, porque cuando depositas tu esperanza en algo o en alguien distinto al Señor, en medio de las crisis te vas a ir al piso. Y eso es lo que a mucha gente le ha pasado. Hay gente que hoy está derribada. ¿Sabe por qué? Porque aquello que habían idolatrado dejó de funcionarles. Porque aquello que habían casi que adorado y dependido de eso dejó de funcionarles. Mire, quise que los muchachos colocaran una frase, y es esto: aquello que consideras indispensable para tu vida en este momento, aquello que no imaginarías perder, aquello que conseguiste con tanto esfuerzo, eso mismo determina en dónde está tu corazón. Y el problema es que muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en eso. Sí, venimos a la iglesia, amamos a Dios, cantamos alabanzas, todo lo que quieras. Pero cuando se trata de lo que va a pasar en el futuro, miramos eso que tenemos en las manos y decimos: gloria a Dios por esto que me diste. Y ahí es donde viene el problema. Si usted quiere que Dios sea su esperanza, tendrá que quitar eso de ahí y poner a Dios en ese lugar. Pastor, ¿y eso cómo se logra? Pastor, ¿y eso de qué manera se desarrolla? Mire, Jesús lo dijo de una forma magistral. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La única forma de que Dios siga siendo el centro de tu historia es practicar la entrega a Dios. Y fue lo que le pasó a Abraham. Dice la palabra en Génesis capítulo 22 versículo 1 al 5: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Míreme a los ojos y escuche esto. Abraham, cuando Dios le pide su bendición, estuvo dispuesto a entregar sin desconfiar. Otra vez, cuando Dios te pide aquello que pusiste en el primer lugar, la clave está en entregar sin desconfiar. Hay gente aquí que está metida en un dolor tan horrible
¿Y sabe cuál es el problema? Que creen que si entregan pierden. Y hoy vengo a decirte, si entregas te sanas. Si entregas te sanas. Si entregas vas a darle lugar a Dios para que tu esperanza ya no sea ese hombre que tienes aferrado diciendo: pastor, es que yo quiero, mi esperanza es que Él vuelva. Y Dios hoy te dice: tu esperanza no es que Él vuelva, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que ella regrese. Tu esperanza no es que ella regrese, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que me paguen ese dinero. Tu esperanza no es ese dinero, tu esperanza es que yo esté contigo. Cuando pones a Dios en el primer lugar, tu corazón podrá obedecerlo plenamente a Él. Hay gente aquí que no ha podido obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene: Señor, mira, estoy tan mal, es que estoy peleando con tal persona. Se reconcilia con tal persona y vuelve a pecar. No has podido obedecer a Dios. ¿Ves? Porque no te has dado cuenta que tu alegría no es alguien. Tu alegría es tener la presencia de Dios a tu lado, darle a Él tu corazón. Pero mientras no se lo des, vas a estar enredado en el mismo círculo. Tendrás que practicar la entrega. Hay un paralelo bíblico muy interesante cuando se trata de entrega. El primero fue Abraham, que entregó sin desconfiar. El segundo es el joven rico que buscó a Jesús. Y nos dice la palabra que se acerca a él un estudioso de las leyes, un buen estudiante de la escuela judía, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó y le dijo: ¿Has guardado los mandamientos? Háblame un poco de ti. Y él empieza a contarle, dice: he guardado la ley, los mandamientos desde muy pequeñito hasta el día de hoy. Y Jesús le dice: ok, te falta solo una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia claramente dice que este muchacho se puso triste. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿acaso para Dios es malo que la gente tenga recursos? No. O sea, Dios le dijo: vende todo porque es malo tener mucho. No. Dios le dijo: entrega todo porque todo está ocupando el primer lugar en tu vida. Quiero que te desprendas de eso, porque no vas a poder confiar en mí mientras tengas eso. Porque mientras tengas eso vas a creer que son tus riquezas, es tu dinero, es tu capacidad la que te abre puertas. Y si quieres venir en pos de mí, tendrás que renunciar a todo y empezar a depender y a confiar en mí. Por eso hay gente que en su proceso de migración le dice: Señor, yo quiero amarte más, yo quiero adorarte más, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y no entienden por qué. Cuanto más buscan a Dios, más cosas empiezan a perder. Dios te está quitando ídolos para ponerse en el primer lugar y demostrarte que tú no necesitabas a esa persona para ser estable, no necesitabas ese dinero para ser estable, no necesitabas ese contrato para ser estable. Tu estabilidad se llama Cristo. Alguien tiene que decirme amén, por favor. Ahora, la entrega puede ser un acto voluntario o a veces la única opción que te queda. Y hay gente aquí sentada que dice: pastor, creo que estoy así. Ahora entiendo por qué en esta crisis tan profunda que estoy viviendo es como si Dios me hubiera poco a poco arrinconado hasta llevarme a un punto en el que lo único que me queda es confiar y entregar. Pero te tengo buenas noticias. Eso, que es lo único que te queda hacer, fue lo mismo que hizo Abraham. Él confió y entregó. Y tomando el bello momento de Jesús con el joven rico, póstumo en la conversación con sus discípulos, mire lo que Jesús le dijo a ellos. Porque ellos, los discípulos, se entristecen y dicen: Señor, o sea, ¿quién se va a salvar? Porque Jesús le dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y desde luego no es un ataque contra las riquezas, es un ataque contra aquellos que idolatran las riquezas.
Por eso usted, que Dios lo ha bendecido, practique la entrega, despréndase, bendiga a los pobres, ayude a la gente, bendiga a su familia, comparta con el necesitado. Nunca atesore mucho, porque si usted retiene más de la cuenta lo va a perder todo. Alguien tiene que decirme: practique la entrega, despréndase, déjele saber a Dios que la bendición no lo domina a usted, al contrario, que su bendición no es tener, su bendición es honrar al Señor. Practique la entrega. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares. Estoy leyendo Lucas 18, 28 al 30. Nosotros hemos dejado nuestros hogares para servirte. Versículo 29. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermano, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Otra vez, recibirá la vida eterna y tendrá mucho más en esta vida y en el mundo que vendrá. Otra vez, recibirás mucho más en esta vida y en lo que vendrá. Nada de lo que entregues a Dios será en vano, iglesia. Yo no sé a quién se lo estoy diciendo hoy, pero si lo entregas, vas a recibir más de lo que estás entregando. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero profundamente consciente de que entregar no es fácil. Decirle: Señor, ok, me rindo, toma tú el control, termina tú, hazlo tú, ocupa el primer lugar en esta situación, porque yo no puedo más. El Señor me daba una palabra que quiero darle, y con esta voy a orar por usted. ¿Está listo para recibirla? Levante la manito derecha. Isaías 43, 18 al 19 dice para alguien aquí: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Alguien que tome la palabra y diga un amén en esta preciosa y hermosa mañana. Vamos, dígale: Señor, tú eres mi esperanza. No es el hombre, no es el dinero, es Dios tu esperanza. Y le voy a rogar que con toda la fe que tenga se coloque sobre sus pies, porque voy a orar en esta mañana. Y quiero que se guarde esto en el corazón y nadie le arrebate este principio. Si Dios es tu esperanza, tendrás que obedecerlo. Tendrás que aceptar sus instrucciones, sus restricciones, y tener mucha paciencia. Pero eso no es todo. También necesitarás practicar la entrega. No seas como aquel joven rico que le dio miedo y dijo: no, yo mejor tengo todo el control aquí. No, entrégaselo al Señor. Él tiene algo mejor para ti. Y todo el que lo crea, quiero que levante sus manitos y diga: Señor, te doy tantas gracias. Tantas gracias por hablar a mi corazón y a mi vida. Te doy tantas gracias por traer este mensaje en esta mañana a mi corazón y recordarme que mi esperanza no es algo ni es alguien. Mi esperanza eres tú. Yo quiero que alguien abra su boca y se lo diga al Señor. Vamos, dile: tú eres mi esperanza. Vamos, iglesia, dile: tú eres mi esperanza. En ti está mi confianza, no en el hombre, Dios, no en el pecado, no en lo indebido. Eres tú, Señor. Pídele perdón a Dios. Dile: perdóname si se me ha pasado algo que no debo hacer por la mente. Pero hoy, con esta palabra y en este momento, te pido, Señor, que recargues mi vida de fe y que pueda mirar en pos de ti, creer en lo que estás haciendo y confiar en lo que vas a hacer. Bendito Dios, te damos gracias. Nuestra alma te adora, te glorifica, y hoy con un corazón agradecido recibimos lo que nos has hablado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Aplaude a Jesús con toda tu fuerza. Y le regalo esto: tu esperanza en Dios no será defraudada. Aunque la prueba sea dura, Él te devolverá el gozo. Que alguien levante la mano y lo crea conmigo. Dije: tu esperanza en Dios no será defraudada. Aunque la prueba sea dura,
Él te devolverá el gozo. Amén y amén. Aplaude a Cristo con fuerza, por favor. Gloria al Señor. Acabas de recibir una predicación titulada En Dios tenemos esperanza. Y le pido al Señor que este mensaje haya hablado a tu vida de una manera muy especial y que el Señor te haya mostrado, como lo dice la Biblia, a través de la historia de Abraham y de Sara, cuán importante es aprender a confiar en el Señor, pero también a practicar la entrega. ¿Qué te parece si hacemos un par de cosas antes de terminar? Lo primero, ve a los comentarios de este video y escribe: En Dios está mi esperanza. Vamos, colócalo. En Dios está mi esperanza. También quisiera invitarte que si esta palabra habla a tu vida, presiones el botón de me gusta. También compártela con algún amigo, algún conocido, una persona que de repente tú creas que este mensaje puede ser útil y de bendición para su vida. Envíaselo y dile: quiero que veas este mensaje. Seguramente Dios va a hablar a tu vida a través de él. Y por último, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, pon todas las notificaciones. No me cabe la menor duda de que semana tras semana, cada vez que lancemos una palabra, vas a ser edificado y vas a ser bendecido por la palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga rica y abundantemente en este momento. Voy a empezar haciéndole una pregunta. ¿Quién aquí no sintió alguna vez que entró en una temporada de desesperación? ¿Quién aquí no entró alguna vez en un episodio que usted dijo: listo, ya esto llegó, pero estoy contando los minutos, las horas, los instantes, estoy buscando la forma de que esto se termine ya? Cuando pasamos por ese tipo de episodios, sentimos muchas cosas. Por ejemplo, sentimos temor, pero también podríamos sentir desesperación. Podríamos sentir mucha ansiedad, miedo acerca de lo que viene, de lo incierto. Podríamos llegar a hacer planes, desbaratarlos, pensar en irnos, pensar en quedarnos. Nuestra mente empieza a entrar como en un estado de bucle, en donde viene un disparo de pensamientos y de ideas que nos hacen sentir finalmente atrapados. Queridos hermanos, esa línea de pensamiento fue lo que el Señor me contestó hace unos días cuando leía la Biblia a través de un mensaje y de un verso, que luego de esto se desprendió la prédica que usted en un instante va a escuchar. ¿Qué le parece si empezamos leyendo la Biblia y luego de leerla le digo cómo se llama la palabra de hoy? ¿Está listo para escucharla? Dele un codazo al que tiene a su lado, dígale: ni se le ocurra interrumpirme, o si no, no le gasto nada en la tienda. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 51 verso 1 y 2 dice: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Lea fuerte esa última parte a la cuenta de 3. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Iglesia, la palabra de hoy se llama: en Dios tenemos esperanza. Lo voy a volver a repetir y quiero que alguien levante la mano derecha y lo tome en el nombre de Jesús. Fuerte, 1, 2, 3, dígalo: en Dios tenemos esperanza. Este verso impactó profundamente mi vida, porque el profeta dice: quiero hablarle a aquellos que están necesitando una liberación. Quiero hablarle a aquellos que se sienten atribulados. Quiero hablarle a aquellos que no saben cómo salir de lo que están viviendo. Y toma como referencia la historia de un hombre a la cual lo refiere como una cantera, una roca de la cual todo fue construido, basándose o hablando del mismo Abraham y su esposa Sara. Es decir, es imposible que podamos entender este versículo sin comprender de qué se trata la historia, la forma, el trato de Dios
con el padre Abraham. Y entonces yo felicito a todos aquellos que les gusta tomar nota. Usted no se imagina la alegría que siento cuando a veces voy por otras ciudades y otros países y se me acercan personas con sus cuadernos diciéndome: pastor, aquí tengo todas las prédicas de la central. Y me empiezan a mostrar, toman apunte. Esto es maravilloso porque esto hará que usted no olvide lo que hoy va a aprender. Así que quiero que esté muy atento, porque he establecido esta palabra en dos partes y cada parte tiene unas subpartes. Créame, yo soy muy claro y voy a esforzarme porque la pantalla me ayude. Empiezo con el primer principio y es este: Abraham creyó a Dios. ¿Por qué la Biblia nos llama a tomarlo como referencia? Porque lo que Dios está diciendo en otras palabras es: así como traté con él, voy a tratar contigo. Así como obré en la vida de él, también voy a obrar en tu vida. Y el primer principio que hallo de la historia de Abraham es que este hombre decide creerle a Dios. Ahora, ¿qué implica creer a Dios? Pues vamos a la Biblia. Dice el versículo número 8 al 10 de Hebreos capítulo 11 lo siguiente. Léalo conmigo. Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Versículo 9, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Verso 10, Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Y en este primer punto quiero hablarle acerca de la obediencia. La credibilidad de Abraham en Dios lo lleva a obedecerle. Otra vez, por cuanto cree en Dios, obedece. En otras palabras, usted no puede decir que cree en Dios si no le obedece. Usted no puede decir: sí, yo creo en que Dios va a obrar, viviendo de una forma distinta a lo que el Señor ha planteado para nosotros. Es más, una evidencia de que yo he decidido caminar en pos de lo que el Señor tiene para mí es empezar a obedecer. Pero obedecer no es fácil. Pregúnteme por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le digo. Porque obedecer cuando todo es fácil es muy sencillo, pero obedecer en medio de la incertidumbre es muy difícil. Y yo leí la Biblia esperando que usted se percatara de ello, pero para efectos de remembranza le voy a volver a poner el versículo. Póngame otra vez Hebreos, por favor, en el versículo número 8, y quiero que detalle esto. Dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país el cual le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Míreme a los ojos y escuche esto. He visto que en medio de las crisis que nosotros vivimos, a Dios le encanta darnos instrucciones, pero no contarnos todos los detalles. Le doy una evidencia bíblica. Empecemos con Abraham. Le dijo: vete. ¿Para dónde? Yo te muestro, vete. Vamos con otro, el mismo Abraham. Le dice Dios: te voy a dar una gran nación, pero van a esclavizarse por 400 años. Le dijo lo que iba a pasar, pero no le dijo a dónde iba a pasar. ¿Recuerdan a José? Le mostró un sueño donde sus hermanos se postraban ante él, pero ni le dijo cuándo ni le dijo dónde. ¿Se acuerdan de David? Viene Samuel y lo unge como rey, pero no sé si usted notó que aunque él fue ungido, Dios no le dijo cuándo lo iba a posicionar en el reino. Pero no nos vamos tan atrás, vámonos más reciente. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo que él iba a volver? Y creemos que Cristo va a volver. Alguien tiene que decirme amén. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y él dijo: yo les voy a dar las señales, pero el día y la hora solo lo conoce mi Padre. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Usted que decidió obedecer a Dios, usted que en este momento dice: pastor, siento que no tengo esperanza, siento que no hay nada humanamente que hacer, siento que estoy perdido, siento que no hallo una salida. Tendrá que reconciliarse con que Dios lo está mandando a obedecer, incluso aunque no estés entendiendo lo que estás viviendo. Tendrás que reconciliarte con que Dios te está diciendo: empieza a dar pasos adelante. Señor, ¿para dónde voy? No te preocupes, avanza, porque en la medida que avances, yo te voy a mostrar lo que en este momento tú no estás viendo. Yo no sé a quién le vine a hablar en esta mañana, pero hoy de parte de Dios te digo: aunque no lo entiendas, obedece. Aunque
aunque no lo veas, obedece, porque detrás de ese miedo, detrás de esa dificultad, detrás de ese desierto, alguien verá la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Grítame un fuerte amén, por favor. Obedece. Ahora, y es lo que te quiero mostrar. Escriba por favor 1.1. Abraham fue obediente en el proceso. Otra vez, Abraham fue obediente en el proceso. ¿Qué significa esto? Que conforme Dios le mostraba, él caminaba en la instrucción de Dios. A mí me llama la atención que hay gente desesperada porque quiere que Dios le diga todo ya, y Dios no trabaja así. Señor, ¿será que esto va a volver o no va a volver? Usted avance. Señor, ¿será que me van a decir que sí o me van a decir que no? Usted avance. Señor, ¿será que ese hogar se restaura o no se restaura? Usted avance. Deje de pensar que es usted el que lo va a hacer y vuelva a recordar que es Dios el que va a abrir la puerta. Usted haga lo posible y Dios hace lo imposible. Pero aquí viene algo que me rompió las neuronas. ¿Quieres saberlo? Póngamelo. En el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Otra vez. Dije, en el proceso Dios te da instrucciones, restricciones y paciencia. Aquí es donde necesito que todo el mundo levante la mano derecha, los 3 dedos, y lo haga fuerte. 1, 2, 3. Dios da instrucciones, restricciones y paciencia. Mírenme aquí. Cuando toma a Abraham, le dice: vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué es eso? Una instrucción. Pero viene la restricción. Y es cuando dice a ellos: ustedes van a vivir en esta tierra como extranjeros, pero yo se las voy a dar. ¿Cómo? Sí, te voy a dar la tierra. Gracias, Señor, pero vas a ser extranjero. Y no solamente tú, sino también tus hijos, y hasta tu nieto va a vivir aquí como un extranjero. Note que la promesa y el proceso de Dios no solamente estaba incluyendo a Abraham, también estaba incluyendo a Isaac y a Jacob. Y con esto tengo que decirle algo a alguien en este lugar. Usted que ha escuchado promesas de Dios para su vida, yo no sé si esto lo va a alegrar o esto lo va a entristecer, pero cada vez que Dios dice: prometo hacer esto contigo, hay cosas que tú vas a ver y hay cosas que no vas a ver en ti, pero las vas a ver en tus generaciones. Hay cosas que no vas a ver cumplidas en ti, pero las vas a ver en ese niño, en esa niña, en ese joven, en esa jovencita que se está levantando. Alguien tiene que tomar la palabra y decirme un fuerte amén, por favor. Escúcheme. Si tus hijos los alcanza la promesa, también los alcanza el proceso. Lo vuelvo a repetir. Si a tus hijos los atrapa la promesa, también los atrapa el proceso. Por eso hay papás aquí diciendo: ¿qué va a pasar con mi muchacho? ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a procesar. ¿Qué va a pasar con mi muchacha? Dios la va a procesar. ¿Y por qué Dios permitió que eso llegara? Porque detrás del proceso siempre hay transformación. Detrás del proceso siempre hay renovación. Hay gente que cuando entra el proceso siente que el proceso los va a matar. Hay gente que cuando entra en lo incierto siente que no hay salida. Pero hoy vengo como atalaya de Dios a decirte: no tienes que ver la salida, solo tienes que ver al Dios que te va a guiar aunque no entiendas nada. Y de ahí, aunque entraste, también saldrás en el nombre de Jesús. Perdóname no darte fecha, perdóname no decirte cuándo, perdóname no decirte dónde, pero vengo de parte de Dios a decirte: Dios te ha prometido, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dime un fuerte amén, por favor. Las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también cambiarán tus generaciones. Lo vuelvo a repetir. Las promesas y los procesos de Dios no solamente cambiarán tu historia, también transformarán tus generaciones. Escucha esto. Dios le dice: muévete, no te voy a decir a dónde. Le da una instrucción. Dios le dice: te quedarás en esta tierra aunque no va a ser tuya. Le da una restricción. Pero finalmente le dice: tu esposa va a concebir y te va a dar un hijo, y de ese hijo voy a levantar una gran nación. ¿Sabe qué es eso? Paciencia. Porque Dios no habló y cumplió de manera inmediata. Dios habló, pero dejó un margen de tiempo para que llegara el cumplimiento.
Y es lo que muchos de nosotros no hemos entendido en la vida. Por eso nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos en medio del proceso, entonces empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero quiero que escuche esto: Dios te la pone difícil porque quiere desarrollar en ti cosas que en el beneplácito y la tranquilidad jamás desarrollarías. Lo vuelvo a repetir: Dios te la puso difícil porque en esa dificultad va a desarrollar cosas que en un momento de beneplácito y estabilidad jamás desarrollarías. Déjenme contarles una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se la voy a contar porque es mi prédica. Yo soy padre de dos preciosos hijos, Jerónimo y Anita. Y ellos nacieron en una etapa de mi vida muy distinta a la que yo crecí. Cuando yo estaba pequeñito, recuerdo que tener un regalo, tener un juguete, tener algunas cosas era un privilegio que solo en algunos momentos podíamos tener, y no siempre, por razones económicas, por el trabajo de mi papá, que a veces había y a veces no había. Pero los niños siempre quieren un juguete, siempre quieren algo nuevo. Ahora que mis hijos nacieron, yo he tratado como padre de ser sabio, pero créame, también he sido muy complaciente en muchas áreas con ellos. Por ejemplo, a Jerónimo le apasiona el fútbol profundamente, le encanta el fútbol. Él podría recibir todos los días, vestirse de uniforme de futbolista, recibir muchas pelotas de fútbol. Es lo que más ama, es lo que más le gusta. Pero tiene un problema, y es que cada vez que va a jugar a la cancha en donde vivimos, le da tan duro que las ha botado, las ha dañado, las ha pinchado. Una vez le di un balonazo contra una reja y el balón llegó desinflado y me decía: papi, yo no sé qué pasó, yo no sé. Y en estos días, hace poco, yo un poco cansado ya de lo mismo, pero con esa cuota de amor decidí comprarle uno de los balones nuevos oficiales de un campeonato. Me costó una buena suma de dinero y le dije: te lo voy a comprar, pero te pido una cosa: cuídalo. Sí, papá, yo lo cuido. Pasaron 3 días, pregúnteme qué pasó. No adivine, pregúnteme. Llegó con el balón vuelto nada. Yo: papi, qué pena. Como Dios te ha bendecido, ¿me podrías comprar otro? Y le dije: te voy a mostrar qué es lo que te voy a comprar. Súbete al carro. Me fui para PriceMart. Entré y le dije: dime cuál es el dulce que más te gusta. Me dijo: la nucita. Le dije: perfecto. Agarré una caja de nucitas y le dije: si usted quiere balón, a partir de hoy va a vender nucitas, va a ahorrar y se compra su balón. Yo no sé usted por qué está aplaudiendo. Él no aplaudió. Él dijo: eso no es justo, tú tienes con qué. Y le dije: tú no necesitas plata ni balón, necesitas una lección de por vida, porque no estás valorando lo que te doy. Entonces te voy a enseñar a valorar lo que tienes, porque un buen padre sabe darle a su hijo no solamente lo que quiere, sino también lo que necesita. Y si hay alguien que sabe discernir a cabalidad la diferencia entre el deseo y el deber, se llama nuestro Padre Celestial. Por eso usted a veces le pide a Dios bendiciones y Dios le da lecciones. Entonces le compré su caja de nucitas y le dije: véndalas. Pero a mí me da pena. Le dije: pena, mijo, pena de robar. Vaya, véndete separada de nucitas. Y Anita me dijo: papá, y yo también quiero vender. Sino que con la gorda tuvimos un problema porque le compramos una caja de gomas y se estaba comiendo el plante. Y no te las puedes comer. Y me decía: dame plata, yo misma me las vendo. Yo: no es para ti, es para la gente, mija. En estos días ahorró el suficiente dinero y me dijo: papá, ¿me puedes llevar a comprar un balón? Le dije: muestra a ver cuánto tiene. Y esta alegría con la que empezó a sacar todo el dinero que había conseguido. Y le dije: ¿dónde quieres que te lo compre? No hay una tienda. Y nos fuimos a la tienda. Llegué, me estacioné, él iba contento con su dinero. Y antes de comprar le dije: hay algo que te falta hacer. Y me dijo: ¿qué, papá? Le dije: ¿ya sacaste lo que es de Dios? No, ¿cuánto es? Le dije: es tanto. Sacó, lo metió, y cuando guardó en el sobrecito, lo primero que hizo fue, hasta lo firmó y dijo: bendito Dios. Yo me quedé mirándolo, porque son las mismas palabras que yo digo cuando honro a mi Señor. Cuando le doy algo a Dios, digo: bendito Dios, porque recuerdo que el fruto de mi esfuerzo no es mi talento, no es mi capacidad, sino la bendición de Dios. Solo por Dios tenemos la salud para trabajar, solo por Dios tenemos la capacidad, las puertas abiertas para ir. Nunca se olvide de eso.
Sacó lo que era del Señor. Entramos a la tienda y él entró como un patrón. Dijo: buenas, con la plata ahí. Yo quiero ese balón. Sacaron el balón. ¿Cuánto cuesta? Le dieron la cifra, pero la cifra no era igual a lo que tenía. Cuando él ve, me mira y me dice: papá, ¿no será que Dios me presta? Le dije: no, señor, yo le presto. Lo de Dios es de Dios. Listo, le presté, compró su balón, se fue feliz. Le dije: ahora me debe 53 nusitas. Vaya, venda el resto para que se ponga al día. Y estos días ha estado vendiendo y me ha estado abonando. Y usted no sabe la alegría que a mí me da. ¿Sabe por qué? Porque hace rato yo pude haberle dado un balón. Hace rato yo pude haberle puesto en las manos ese detalle. ¿Qué es esa cantidad de dinero en este momento para darle una alegría a mi hijo? Pero es que yo sé que una cosa es la alegría que yo le puedo producir acelerándole el proceso, y otra cosa es la alegría que él va a producir saliendo adelante en medio de ese proceso. Hoy vengo a decirte: si nosotros, siendo malos, tratamos de educar a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Mírame a los ojos y escúchame. Él podría darte lo que le estás pidiendo ya. Él podría abrir la puerta ya. Él podría activar la llamada ya. Pero ¿sabes por qué te está metiendo en ese proceso en el que estás orando más, en el que estás dependiendo más, en el que estás buscándolo más? Porque cuando llegue a tus manos te vas a alegrar y vas a decir: Señor, no solamente fue lo que me diste, fue lo que me enseñaste, que hoy me sostiene y hoy me dice: sin Dios mi vida no tiene sentido, porque Él es la esperanza de mi historia. Grítame amén, por favor, si lo crees. Tu obediencia en el proceso, más que darte algo, te va a transformar en alguien mejor. 1.2, escriba por favor. Le dije que esto lo iba a partir en varias partes. 1.2. Abraham no solamente creyó a Dios, sino que Abraham también conoció al Dios de lo imposible. Hebreos 11:11 dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Muchos de nosotros estamos tan afanados en medio de nuestra angustia, que estamos pensando en el cumplimiento y no en el crecimiento. Lo vuelvo a repetir: estamos tan afanados en medio de nuestra angustia que queremos el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Pastor, es que yo vine a la iglesia y yo tomé una palabra que dijo que Dios me iba a sanar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando mi cumplimiento. Y yo escuché una palabra que Dios iba a devolverme en mi hogar, y yo estoy agarrado de esa palabra, pastor, y yo estoy esperando que Dios me abra puertas para irme a otro país. Yo estoy agarrado de esa palabra. Y note que desviamos nuestra vida y miramos el cumplimiento y no el crecimiento. El cumplimiento es lo que va a pasar afuera, el crecimiento es lo que Dios está haciendo dentro de ti, y eso para Dios es más grande. Porque una bendición puede ir y puede venir, pero tu crecimiento y tu carácter te va a acompañar toda tu vida. Ahora, ¿tenemos riesgos? Claro que los tenemos. Recuerda que la Biblia dice: piensen en Abraham y en Sara, las canteras de las cuales ustedes fueron tomados. Así que nuestro punto de referencia para entender esta palabra definitivamente son ellos dos. De Abraham siempre vimos fe, pero en Sara vimos duda. Recuerdan que de repente, por no llegar la promesa, dice la palabra que Sara se le ocurre la brillante idea de entregarle a su esposo a su esclava llamada Agar, y le dice: pues ten relaciones sexuales con ella y que ella te dé un hijo, y ese hijo va a ser mío, porque pues la esclava es mía. Y nosotros vemos en la palabra que Abraham, ni corto ni perezoso, acepta la oferta. Pero pasa algo bíblicamente, y es que a Dios al parecer eso no le gustó, porque lo que iba a llegar antes se dilató. Cada vez que aceleras la salida de tu crisis con un pecado, lo único que haces es dilatar el cumplimiento de la misma. Lo voy a volver a repetir porque hubo gente que no me entendió. Dije: cada vez que tratas de acelerar la salida de tu crisis con un pecado, lo único que estás haciendo es dilatar el cumplimiento. Y es lo que muchos no han entendido. Sara, escúcheme bien, terminó dilatando la promesa. Dios le iba a cumplir, solo tenía
que esperar. Ahora, lo que me llama la atención es que a veces nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra impulsividad, nos aceleramos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos metemos en cosas que Dios no nos mandó a meter. Nos endeudamos con gente que nunca nos debimos endeudar. Pasamos la tarjeta de crédito en cosas que jamás la debimos pasar. Nos metimos a comprar boletos para irnos a un país al que Dios nunca nos mandó. Y hasta decidimos divorciarnos de gente con la que Dios no quería que nos divorciáramos. Y al revés, gente casándose con gente que Dios nunca lo mandó a casarse. ¿Sabes por qué? Porque nos aceleramos, porque andamos corriendo, porque estamos ansiosos, porque queremos resolverlo nosotros. Yo no sé a quién vine a hablarle, pero estoy seguro que a alguien le estoy hablando. Dios te está llamando a conocer al Dios de lo imposible. ¿Cómo lo conoces? Tienes que aprender a esperar en Él. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con toda su fuerza, por favor. Fui a un centro comercial con mi esposa en estos días y dimos vueltas para poder parquear porque no había parqueadero disponible. Entonces voy por un camino y veo que hay unas bahías disponibles y son las bahías de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De repente yo veo que un carrito se mete rápidamente, pero por ningún lado le vi el emblema de discapacitado al carro, y eso me llamó la atención. Cuando el señor se parquea, se baja como si nada, y yo me quedo mirándolo y automáticamente hace... Pregúnteme qué me dio. Yo a mí también me estaba doliendo como la columna, como la espalda, porque al lado había otro hueco. Yo dije, ¿será? Y rápidamente el cerebro me recordó un principio, y es que todo lo que tú tratas de resolver pecando no honra a Dios. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que tú tratas de resolver pecando jamás honrará a Dios. Tú sí te has dado cuenta que ese bucle en el que estás, te han llegado ofertas para pagar, decir, mentir, sobornar, y hasta la cabeza te ha dicho, pues hombre, toda la gente lo hace, ¿usted por qué no lo va a hacer? Pero hoy quiero que escriba esta frase y la guarde en su corazón. Tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Otra vez. La puede leer fuerte conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Tu obediencia se pondrá a prueba cuando conseguir lo que necesitas pecando parece tu mejor opción. Pastor, es que si yo hago eso así, lo resuelvo ya. Ahí es donde vas a probar qué tan obediente eres a los ojos del Señor. Pero vengo a decirte algo. Toma como referencia la historia de Abraham y la historia de Sara. La Biblia dice que ella trató de acelerarlo, pero también dice que Abraham se mantuvo firme en la fe. Y quiero que lean conmigo por favor el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: Abraham confió en Dios, y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Quiero que escuches esto. En medio de tu proceso, Dios te proveerá lo que te haga falta si mantienes tu obediencia y mantienes tu confianza en el Señor. Lo vuelvo a repetir. Abraham no tenía ya la fuerza. El cuerpo de Sara había pasado el tiempo, pero por cuanto mantuvo la fe, mantuvo la obediencia, Dios dijo: te voy a dar lo que te está haciendo falta. Y yo hoy quiero soltar esa palabra sobre alguien en este lugar. Esfuérzate en mantener la obediencia, esfuérzate en mantener la confianza, esfuérzate en mantener la fe, y Dios te va a dar justo lo que no tienes para salir de ese problema, para salir de esa crisis y poder decir: pastor, yo no pude, pero Dios sí pudo. Yo no fui capaz, pero Dios sí fue capaz. Alguien dígame amén si lo cree, por favor, en esta preciosa mañana. Ahora, déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra, y es que lo primero que le dije fue que Abraham decidió creerle a Dios. Pero aquí viene lo segundo. Abraham entregó todo por Dios. Otra vez, Abraham obedeció, confió en Dios. Pero lo segundo que vemos es que Abraham decidió entregarle
todo a Dios. Y ahora quiero que me mire a los ojos y esté muy atento con lo que le voy a hablar. Hijo, ¿puedes venir al piano, porfa? Acompáñame. Escucha esto. En la angustia hay dos estrategias que la palabra hoy te está enseñando. Generalmente en la angustia nosotros no sabemos qué hacer, o nos desesperamos a hacer cosas que nadie nos mandó a hacer. Por eso la palabra hoy nos está diciendo: lo primero que quiero es que aprendas a confiar en mí. La evidencia de que confías en mí es que entiendes que en medio de ese proceso doloroso y difícil voy a hacer tres cosas contigo. Te daré instrucciones, restricciones y paciencia. Otra vez, diga conmigo: en el proceso, vamos, estoy simplemente recapitulando. En el proceso Dios me dará instrucciones, restricciones y paciencia. Recuerde que las instrucciones son lo que Dios le va mostrando en el camino y no le muestra todo. Las restricciones son justamente esas cosas que usted quiere hacer pero no puede hacer, que se le pasa por la cabeza pero no las puede hacer, porque Dios le puso la talanquera diciéndole: no es a tu manera, es a la mía. No es en tus fuerzas, es en la mía. Pero lo tercero es paciencia, porque Dios hace milagros pero no los hace en tu tiempo, los hace en los de Él. Ahora, lo segundo que te estoy mostrando es que no solamente necesitamos confiar, también necesitamos entregar. Y quiero que me mire a los ojos, porque si hay una parte importante de esta palabra es esta. Si hay una parte que quiero que te grabes en el alma y en el corazón, es esta. El milagro llegó a Abraham. Lo que tanto esperaba llegó: su hijo. En medio de la vejez, imagínese la alegría de ver a su esposa cargar a ese hermoso niño, él mirar el hijo de la mujer que tanto amó, la promesa de Dios en sus manos. Pero recuerda que le dije que la palabra se llama: en Dios tenemos esperanza. Porque muchos de nosotros hemos hecho de nuestra bendición nuestra esperanza. Entonces pasa algo más o menos como esto: Señor, yo te he pedido que me devuelvas mi hogar. Dios te devuelve tu hogar, pero ten mucho cuidado de creer que todo va a funcionar por tu hogar. Señor, dame una provisión económica, bendíceme, dame mi trabajo. Dios te lo da, pero ten mucho cuidado de creer que tu esperanza, tu seguridad es ese título que te dieron, ese dinero que te llegó, esa puerta que se te abrió, ese contrato que te aprobaron. Ten mucho cuidado, porque cuando depositas tu esperanza en algo o en alguien distinto al Señor, en medio de las crisis te vas a ir al piso. Y eso es lo que a mucha gente le ha pasado. Hay gente que hoy está derribada. ¿Sabe por qué? Porque aquello que habían idolatrado dejó de funcionarles. Porque aquello que habían casi que adorado y dependido de eso dejó de funcionarles. Mire, quise que los muchachos colocaran una frase, y es esto: aquello que consideras indispensable para tu vida en este momento, aquello que no imaginarías perder, aquello que conseguiste con tanto esfuerzo, eso mismo determina en dónde está tu corazón. Y el problema es que muchos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en eso. Sí, venimos a la iglesia, amamos a Dios, cantamos alabanzas, todo lo que quieras, pero cuando se trata de lo que va a pasar en el futuro, miramos eso que tenemos en las manos y decimos: gloria a Dios por esto que me diste. Y ahí es donde viene el problema. Si usted quiere que Dios sea su esperanza, tendrá que quitar eso de ahí y poner a Dios en ese lugar. Pastor, ¿y eso cómo se logra? Pastor, ¿y eso de qué manera se desarrolla? Mire, Jesús lo dijo de una forma magistral. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La única forma de que Dios siga siendo el centro de tu historia es practicar la entrega a Dios. Y fue lo que le pasó a Abraham. Dice la palabra en Génesis capítulo 22 versículo 1 al 5: tiempo después Dios probó la fe de Abraham
Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Míreme a los ojos y escuche esto. Abraham, cuando Dios le pide su bendición, estuvo dispuesto a entregar sin desconfiar. Otra vez, cuando Dios te pide aquello que pusiste en el primer lugar, la clave está en entregar sin desconfiar. Hay gente aquí que está metida en un dolor tan horrible. ¿Y sabe cuál es el problema? Que creen que si entregan pierden. Y hoy vengo a decirte, si entregas te sanas. Si entregas te sanas. Si entregas vas a darle lugar a Dios para que tu esperanza ya no sea ese hombre que tienes aferrado diciendo: pastor, es que yo quiero, mi esperanza es que Él vuelva. Y Dios hoy te dice: tu esperanza no es que Él vuelva, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que ella regrese. Tu esperanza no es que ella regrese, tu esperanza es que yo esté contigo. Mi esperanza es que me paguen ese dinero. Tu esperanza no es ese dinero, tu esperanza es que yo esté contigo. Cuando pones a Dios en el primer lugar, tu corazón podrá obedecerlo plenamente a Él. Hay gente aquí que no ha podido obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene: Señor, mira, estoy tan mal, es que estoy peleando con tal persona. Se reconcilia con tal persona y vuelve a pecar. No has podido obedecer a Dios. ¿Ves? Porque no te has dado cuenta que tu alegría no es alguien. Tu alegría es tener la presencia de Dios a tu lado, darle a Él tu corazón. Pero mientras no se lo des, vas a estar enredado en el mismo círculo. Tendrás que practicar la entrega. Hay un paralelo bíblico muy interesante cuando se trata de entrega. El primero fue Abraham, que entregó sin desconfiar. El segundo es el joven rico que buscó a Jesús. Y nos dice la palabra que se acerca a él un estudioso de las leyes, un buen estudiante de la escuela judía, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó y le dijo: ¿has guardado los mandamientos? Háblame un poco de ti. Y él empieza a contar, le dice: he guardado la ley, los mandamientos desde muy pequeñito hasta el día de hoy. Y Jesús le dice: ok, te falta solo una cosa. Ven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia claramente dice que este muchacho se puso triste. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿acaso para Dios es malo que la gente tenga recursos? No. O sea, Dios le dijo: vende todo porque es malo tener mucho. No. Dios le dijo: entrega todo porque todo está ocupando el primer lugar en tu vida. Quiero que te desprendas de eso, porque no vas a poder confiar en mí mientras tengas eso. Porque mientras tengas eso vas a creer que son tus riquezas, es tu dinero, es tu capacidad la que te abre puertas. Y si quieres venir en pos de mí, tendrás que renunciar a todo y empezar a depender y a confiar en mí. Por eso hay gente que en su proceso de migración le dice: Señor, yo quiero amarte más, yo quiero adorarte más, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y no entienden por qué. Cuanto más buscan a Dios, más cosas empiezan a perder. Dios te está quitando ídolos para ponerse en el primer lugar y demostrarte que tú no necesitabas a esa persona para ser estable, no necesitabas ese dinero para ser estable, no necesitabas ese contrato para ser estable. Tu estabilidad se llama Cristo. Alguien tiene que decirme amén, por favor. Ahora, la entrega puede ser un acto voluntario o a veces la única opción que te queda. Y hay gente aquí sentada que dice: pastor, creo que estoy así. Ahora entiendo por qué en esta crisis tan profunda que estoy viviendo,
Es como si Dios me hubiera poco a poco arrinconado hasta llevarme a un punto en el que lo único que me queda es confiar y entregar. Pero te tengo buenas noticias. Eso, que es lo único que te queda hacer, fue lo mismo que hizo Abraham. Él confió y entregó. Y tomando el bello momento de Jesús con el joven rico, póstumo en la conversación con sus discípulos, mire lo que Jesús le dijo a ellos. Porque ellos, los discípulos, se entristecen y dicen: Señor, o sea, ¿quién se va a salvar? Porque Jesús le dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y desde luego no es un ataque contra las riquezas, es un ataque contra aquellos que idolatran las riquezas. Por eso usted, que Dios lo ha bendecido, practique la entrega, despréndase, bendiga a los pobres, ayude a la gente, bendiga a su familia, comparta con el necesitado. Nunca atesore mucho, porque si usted retiene más de la cuenta lo va a perder todo. Alguien tiene que decirme: practique la entrega, despréndase, déjele saber a Dios que la bendición no lo domina a usted, al contrario, que su bendición no es tener, su bendición es honrar al Señor. Practique la entrega. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares. Estoy leyendo Lucas 18, 28 al 30. Nosotros hemos dejado nuestros hogares para servirte. Versículo 29. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermano, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Otra vez, recibirá la vida eterna y tendrá mucho más en esta vida y en el mundo que vendrá. Otra vez, recibirás mucho más en esta vida y en lo que vendrá. Nada de lo que entregues a Dios será en vano, iglesia. Yo no sé a quién se lo estoy diciendo hoy, pero si lo entregas, vas a recibir más de lo que estás entregando. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero profundamente consciente de que entregar no es fácil. Decirle: Señor, ok, me rindo, toma tú el control, termina tú, hazlo tú, ocupa el primer lugar en esta situación, porque yo no puedo más. El Señor me daba una palabra que quiero darle, y con esta voy a orar por usted. ¿Está listo para recibirla? Levante la manito derecha. Isaías 43, 18 al 19 dice para alguien aquí: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Alguien que tome la palabra y diga un amén en esta preciosa y hermosa mañana. Vamos, dígale: Señor, tú eres mi esperanza. No es el hombre, no es el dinero, es Dios tu esperanza. Y le voy a rogar que con toda la fe que tenga se coloque sobre sus pies, porque voy a orar en esta mañana. Y quiero que se guarde esto en el corazón y nadie le arrebate este principio. Si Dios es tu esperanza, tendrás que obedecerlo. Tendrás que aceptar sus instrucciones, sus restricciones, y tener mucha paciencia. Pero eso no es todo. También necesitarás practicar la entrega. No seas como aquel joven rico que le dio miedo y dijo: no, yo mejor tengo todo el control aquí. No, entrégaselo al Señor. Él tiene algo mejor para ti. Y todo el que lo crea, quiero que levante sus manitos y diga: Señor, te doy tantas gracias. Tantas gracias por hablar a mi corazón y a mi vida. Te doy tantas gracias por traer este mensaje en esta mañana a mi corazón y recordarme que mi esperanza no es algo ni es alguien.
Mi esperanza eres tú. Yo quiero que alguien abra su boca y se lo diga al Señor. Vamos, dile, tú eres mi esperanza. Vamos, iglesia, dile, tú eres mi esperanza. En ti está mi confianza, no en el hombre, Dios, no en el pecado, no en lo indebido. Eres tú, Señor. Pídele perdón a Dios, dile, perdóname si se me ha pasado algo que no debo hacer por la mente. Pero hoy con esta palabra y en este momento te pido, Señor, que recargues mi vida de fe y que pueda mirar en pos de ti, creer en lo que estás haciendo y confiar en lo que vas a hacer. Bendito Dios, te damos gracias. Nuestra alma te adora, te glorifica, y hoy con un corazón agradecido recibimos lo que nos has hablado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Aplaude a Jesús con toda tu fuerza. Y le regalo esto: tu esperanza en Dios no será defraudada. Aunque la prueba sea dura, Él te devolverá el gozo. Que alguien levante la mano y lo crea conmigo. Dije, tu esperanza en Dios no será defraudada. Aunque la prueba sea dura, Él te devolverá el gozo. Amén y amén. Aplaude a Cristo con fuerza, por favor. Gloria al Señor. Acabas de recibir una predicación titulada En Dios tenemos esperanza. Y le pido al Señor que este mensaje haya hablado a tu vida de una manera muy especial y que el Señor te haya mostrado, como lo dice la Biblia, a través de la historia de Abraham y de Sara, cuán importante es aprender a confiar en el Señor, pero también a practicar la entrega. ¿Qué te parece si hacemos un par de cosas antes de terminar? Lo primero, ve a los comentarios de este video y escribe: en Dios está mi esperanza. Vamos, colócalo. En Dios está mi esperanza. También quisiera invitarte que si esta palabra habla a tu vida, presiones el botón de me gusta. También compártela con algún amigo, algún conocido, una persona que de repente tú creas que este mensaje puede ser útil y de bendición para su vida. Envíaselo y dile: quiero que veas este mensaje. Seguramente Dios va a hablar a tu vida a través de él. Y por último, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, pon todas las notificaciones. No me cabe la menor duda de que semana tras semana, cada vez que lancemos una palabra, vas a ser edificado y vas a ser bendecido por la palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga rica y abundantemente en este momento. Levante la mano derecha conmigo y diga: aunque quiero todo ya. Fuerte, diga: aunque me gusta todo ya. Sabiduría también es esperar. Entonces quiero mostrarle a través de esta palabra este texto llamado el Salmo número 40, donde el salmista retrata de una manera tan especial cómo se siente estar en un punto de espera. Muchas gracias, hermano. Míreme a los ojos. Que el Señor le dé un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya. Dígame, agarro de esa palabra. Y entonces le decía que David describe esa sensación de desesperación, de incertidumbre, como un pozo cenagoso, como un lugar al cual caes y tienes un lugar para entrar, pero no hayas una salida adecuada en medio de ese problema. Es más, cuando alguien está en un fango, en un lugar lodoso, cuanto más se mueve, más se hunde. Hoy me pasó, el pastor nos llevó al mar. Usted me viera, me puse un sombrero, me veía increíble. Una niña de la iglesia me saludó y me dijo: ¿tú eres el que predica? Yo le dije: sí, soy yo. Tenía yo un sombrero puesto y le dije: ¿cómo me veo mejor? ¿Con sombrero o sin sombrero? Y me quité el sombrero y ella me dice: con sombrero. Yo dije: Padre, ¿por qué me castigas con esta calva de esa forma? Pero me puse mi sombrero y la pasamos muy chévere. Solamente que yo hice algo que nunca había hecho, y es que la lancha estaba lejos de la orilla y los hermanos me presionaron a que me tirara, ya que no sabe, me tiré. Lo que no le he contado a usted es que yo no sé nadar. O sea, yo me meto en una piscina, a mí me decían: si se ahoga, párese, porque soy bien alto. Pero el pánico es una cosa terrible. Y me tiré, pastor. Usted vio, ¿cierto? Cuando me aventé, yo dije: la sangre, me amarré el chaleco salvavidas. Yo dije: si he de morir, que muera, pero que flote después. Y me tiré.
Y cuando caí, una de las cosas que me hizo tirar es que el pastor me dice, aquí ya hay arena. Entonces yo dije, ahí si toco el suelo, ahí voy. Cuando caigo en la arena, cuanto yo más me movía, más me enterraba. Lo mismo pasa en un lugar de fango. Cuando entras en una crisis de desesperación, tú dices, pastor, es que por más cosas que yo haga, siento que no puedo salir de esa dificultad, siento que no puedo salir de ese problema. El salmista lo ilustra, dice, estoy en un pozo cenagoso del cual tuve que esperar, pero Dios me sacó de ahí. Escúchame, tú que estás pasando una situación de incertidumbre, escúchame, tú que estás viviendo un momento en el que no sabes cómo va a salir cómo va a terminar esa crisis. Escúchame, tú que estás viendo un hogar roto y no ves claramente cómo ese hogar se va a resolver. Escúchame, tú que estás pasando por una crisis ministerial y no logras ver una salida adecuada. De un pozo cenagoso no te saca a alguien que está ahí adentro. De un pozo cenagoso solamente te puede sacar a alguien que sea más fuerte que tú y que tenga la capacidad de levantarte. Y la buena noticia es que ese alguien es el Espíritu Santo de Dios, que en esta noche vino a este lugar a decirte, aunque sientas que no hay salida, aunque sientas que no hay esperanza, aunque sientas que tu enfermedad es prolongada, aunque sientas que tu dolor es eterno, de ahí te sacará la mano poderosa de Dios. Si alguien me está entendiendo, gríteme un fuerte amén en esta noche, por favor. Pero escuche, aunque Dios lo hace, a veces nos hace esperar. Y es lo que le quiero mostrar en esta noche. Porque algunos dicen, pastor, yo ya me reconcilié con esa verdad. Definitivamente a veces entramos en situaciones que nos desesperan. Definitivamente a veces entramos en situaciones que nos angustian. Lo que no entiendo es, o lo que quisiera saber es, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo se va a acabar esta prueba? Yo sé que Dios la puede terminar. Y es que lo que más nos angustia no es si Dios lo hace o no lo hace. Lo que más nos angustia es cuándo Dios lo va a hacer. Pero le voy a mostrar qué deberíamos hacer nosotros y qué hace Dios cuando Él decide ponernos en pausa. Y vamos con el primer principio de la noche. Repita conmigo, diga primero. Fuerte, diga primero. Desarrollará mi paciencia. Cuando Dios nos pone a esperar, el primer propósito que veo en la palabra es que Él usa la espera para que nosotros fortalezcamos, desarrollemos ese fruto necesario y pertinente del Espíritu Santo llamado paciencia. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Mire, volvamos al versículo 1 que dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Aquí el problema no está en lo que Dios puede hacer. Dios puede hacerlo todo, pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar paciencia en la vida. Hay momentos donde Dios intencionalmente pone freno a cosas que Él nos quiere dar, que Él nos puede dar, que Él diseñó darnos, pero para Dios es más importante no lo que tú tienes, sino tu carácter. Voy a usar una ilustración para que esto sea fácil. Hace un tiempo salí con mis hijos. Le voy a mostrar a mi familia. ¿Quieren conocer a mi familia? Muchachos, ¿pueden poner la foto de My Family, por favor? Ahí les va a aparecer. Ahí está mi familia. Mire qué belleza. Ahí está mi esposa Lore, mi hijo Jerónimo y mi niña Anita. Le voy a contar una historia de Anita. Por favor, colócame la foto de Anita. Ahí se las muestro. Anita tiene 5 años. Mire qué belleza. Hagan otra vez, digan Muy bien. Estaba yo en un almacén con Anita y entonces Anita ve un juguete y me dice, papi, ¿me compras ese juguete, por favor? Yo tenía el dinero para comprarlo, tenía recursos para comprarlo, pero Anita tiene un problema y es que es muy afanosa. Quiere todo ya, le cuesta trabajo esperar. Y un día antes ya yo le había comprado un juguete. ¿No se le hace familiar la historia? A ver, levante la mano todos los papás de niños chiquitos. ¿No se le hace familiar?
Entonces yo le podía comprar el juguete, pero en aras de que ella desarrollara paciencia, le dije: Anita, no te lo voy a comprar ahora. Papi, cómprame el juguete, por favor, que me lo compres. Anita, no te lo voy a comprar. Papi, por favor, cómprame el juguete. Papi, mira, yo quiero esa Barbie. Anita, no te lo voy a comprar. Y para sacármela de tajo dije: ¿sabes qué? Ora y pídele a Dios que te dé la muñeca. Y dijo: sí. Se arrodilló en el almacén. Yo me quedé mirándole y se para y me dice: ya oré. Ajá. ¿Qué te dijo Dios? Que tú me la vas a comprar. Le dije: Anita, pero Dios a mí no me ha dicho nada. Y me dice: ¿te falta orar más? Finalmente nos fuimos, no se la compré. Al otro día ya se la regalé para premiarle la fe, porque le dije: tienes que orar más. Pero quiero que escuche esto. Yo como padre decido si darle a mi hija un juguete o enseñarle a ser paciente. Un juguete puede llegar en cualquier momento de su vida y le va a servir, lo va a usar, lo va a disfrutar y luego lo va a desechar. Pero ser paciente le servirá toda su vida. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Tú como padre le puedes dar todo a tus hijos, pero cometes un grave error si cada vez que tu hijo te pide algo tú se lo das. ¿Sabes por qué? Porque no le estás enseñando a ganarse las cosas, no le estás enseñando a valorar el esfuerzo de otros. A veces a los hijos, aunque tengas con qué, tendrás que aprender a decirles no. Después tienes que esperar. No asocies bendición con darle todo a un hijo. Quien le da todo a un hijo y no le enseña a ganárselo, lo va a malcriar, lo va a levantar como una persona que cree que en la vida usted pide y usted recibe. Míreme a los ojos y escuche esto. Usted que está grandecito, seguramente usted ya se dio cuenta que en la vida no todo lo que pedimos lo recibimos. Hay cosas que hay que trabajarlas, que hay que ahorrarlas, que hay que esforzarnos, que hay que esperar. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Para Dios es más importante tu formación que tus deseos, porque los deseos se cumplen en cualquier momento, pero la formación te hace permanecer como una persona sana, sabia y madura. Hay momentos donde Dios te hará esperar, porque a Dios le interesa que tengas paciencia y con paciencia desarrolles el carácter que aflore la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Díganme amén si me está entendiendo, por favor. Más paciencia es más carácter. Alabe al Señor si lo va a hacer con fuerza, por favor. Ya pueden quitar a Anita. Cuando nosotros esperamos, en ese momento de espera, Dios busca en medio de la paciencia que nosotros hagamos cosas correctas. Generalmente en medio de la espera nos desesperamos. Y es normal. Yo recuerdo que hace unos años yo trabajaba en un puesto de comida rápida en mi país. Mi trabajo era hacer perros calientes o hot dogs, hamburguesas y carne asada. Ahí trabajaba, yo tenía 14 años de edad, había conseguido ese empleo y me iba súper bien. Usted viera las hamburguesas que yo me hago. Cuando yo estaba conquistando a mi esposa, que era mi novia, yo no les conté que ella dice que ella no gustaba de mí, o sea que yo no le parecía tan bonito al principio, hasta el día que le hice una hamburguesa. La enamoré por el estómago, me quedaban exquisitas. Y trabajé por mucho tiempo vendiendo perros y hamburguesas, pero un día, por cosas de la vida, se me acabó el trabajo. Ya no me dieron más trabajo. La señora que era dueña del puesto me dijo: no, ya no más, ya fue suficiente, voy a vender el negocio, tienes que conseguirte otro trabajo. Y en ese momento yo entré en angustia, porque a veces cuando tienes una estabilidad y la pierdes, aparece la desesperación. ¿Por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a resolver? ¿Ahora de dónde va a salir? Escuche bien, en medio de la espera y en medio de la paciencia, Dios te lleva a creer, pero también te lleva a crear. Otra vez, en medio de la paciencia, Dios te lleva a creer, pero también te lleva a crear. Y a mí se me ocurrió, yo dije: ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar, ¿dónde me dan trabajo? Yo siempre he sido grandecito, pero tenía 14 años.
No había una empresa que me diera trabajo porque era un niño, pero yo ya era músico. Y hay momentos donde tal vez tu vida económica se paraliza, tus proyectos se paralizan, y Dios lo permite porque Dios quiere estimularte a que te muevas a nuevas cosas, a que no dependas de un sistema, a que, yo no sé para quién es esta palabra, pero se la tengo que soltar en esta noche, a que no sigas dependiendo de una compañía. Hay gente a la que Dios la paralizó para que empiecen a desarrollar su propio sueño. Hay gente que Dios la dejó en stand-by y dice: pastor, he mandado hojas de vida, he tocado puertas y ninguna se me abre. Y Dios está diciéndole a campanazos: permití que eso pasara para que ya no dependas de nadie, para que montes tu propio sueño y aprendas a depender de mí. Yo no sé para quién es esa palabra en esta noche, pero tengo que soltarla en el nombre de Jesús. Y escuche, cuando no tenía oportunidades, miré para adentro y dije: ¿qué tengo en mi mano? Cuando Moisés estaba en el peor momento de su vida, Dios le dijo a él, hablándole en las